Hay países donde las economías informales, en rigor muchas de ellas ilegales, ocupan gran parte del espectro. Por tanto, uno ve sus datos oficiales, llega al lugar y no concuerdan lo que uno está viendo con los datos que existen. No concuerda la capacidad de inversión con la economía oficial. O hay asimetrías extrañas, hay cosas que no andan. Muchas veces se ve mucho dinero, pero al mismo tiempo no hay infraestructura pública, porque dado que la economía no se formaliza, las cosas no pasan por las grandes empresas o por el Estado para poder construir infraestructuras de gran tamaño, pública o privada. Em, los países que están en esas condiciones tienen un problema y es que son adictos, se convierten en adictos a esa economía irregular, informal, ilegal. Dependen de ella, ella produce ingresos, produce empleo, produce condiciones de vida materiales privadas, particulares en sus hogares, muchas veces bastante buenas, y sin embargo el país como institucionalidad no es capaz de construir aquello. Hay una, hay una discordancia, una disonancia. Em, Vale la pena, esto es un paréntesis, no es el centro de lo que quiero decir, vale la pena poner atención en estas cosas porque hay formas de funcionamiento de las economías, de las propuestas económicas hoy día vigentes en el mundo, que más o menos conducen a una situación parecida, obviamente no igual, pero parecida. Cierro el paréntesis. Pero bueno, pensemos en países como Nigeria, donde casi todo es informal la economía, pero además la actividad ilegal existe por el robo y venta de petróleo oficiosamente. Em, También en la India hay mucha economía informal. La mayor parte de los trabajadores no están regulados. Y hay mucho contrabando y narcotráfico, contrabando de bienes y narcotráfico. La minería ilegal en muchos países africanos, también en América Latina, en Brasil, en Venezuela, en fin. Eh, en México, el narcotráfico, en Sudáfrica, también con narcotráfico importante y muchas personas trabajando informalmente. Eh, las talas ilegales en el mundo, en Indonesia, por ejemplo, hay verdaderas mafias. La tala ilegal que nosotros conocemos en Chile, la verdad, no tiene mucho que ver. Son grandes tamaños y grandes mafias de tala ilegal, o de caza furtiva, en fin. Em, También los artefactos antiguos que se trafican mucho, por ejemplo, en países como Egipto, como ustedes comprenderán. Eh, en fin, hay muchísimos países, Perú, Colombia, en fin, donde estas situaciones ocurren. Y como les decía, el gran problema es que los países se vuelven adictos a este escenario. Eh, Se reduce la calidad de sus políticas públicas, se reduce la calidad de sus instituciones, eh, y pareciera que eso da lo mismo, porque la economía finalmente funciona. Pero bueno, todos aquellos que creen que la economía, si funciona, está todo bien, normalmente verán en un par de décadas que eso no es sustentable. Eh, Debiera ser un motivo de preocupación mundial lo de las economías informales o ilegales. Algunas ya reguladas de alguna manera, legalizadas más bien por la presión que significa materialmente, porque no es fácil hacerlo, no es fácil no reconocerlo, pero por ejemplo las plataformas digitales que tienen trabajo en cada lugar, como sistemas de transporte, por ejemplo. Y bueno, esas economías son bien, es bien complejo porque estás usando en algunas partes ilegalmente, en otras partes por una legalización que se hizo, como digo, forzados por las circunstancias, estás ocupando las,
las condiciones que provee todo un sistema organizado, las calles, los derechos al transporte, la regulación del transporte, la posibilidad de la seguridad de las personas en el transporte, todo eso lo está pasando por delante. Todo eso lo está pasando por delante. Sencillamente es una economía con la cual si tú la atacas, atacas a miles de personas que no tendrían empleo. Esa es la razón por la cual muchos estados han tenido que ir abriendo esa puerta. Los países se vuelven adictos a las economías ilegales.